En una noticia que ha sacudido a la opinión pública y encendido las alertas de seguridad nacional, hoy informamos sobre un operativo de alto impacto liderado por Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que ha puesto en el centro del debate a una figura inesperada, Valeria Márquez, una joven cuya imagen pública contrastaba radicalmente con la acusación que ahora enfrenta, posibles vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El cateo, realizado con orden judicial y bajo estricto resguardo, tuvo lugar en un lujoso departamento ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital. Según fuentes extraoficiales, se trató de un movimiento quirúrgico, rápido, sin margen de error, ejecutado por una fuerza especial con conocimiento previo de los movimientos de la sospechosa. La sorpresa no fue solo el resultado del operativo, sino también el nombre que apareció vinculado, Valeria Márquez. ¿Pero quién es Valeria Márquez? ¿Cómo una mujer que hasta hace poco era prácticamente desconocida fuera del ámbito privado ha terminado en el ojo del huracán? Las autoridades aún no confirman públicamente su relación con el grupo criminal, pero los hallazgos del cateo abren más preguntas que respuestas: dinero en efectivo, documentos de identidad falsos, dispositivos electrónicos cifrados y una red de contactos que apunta directamente a figuras clave del crimen organizado. Lo que más inquieta no es solamente su presencia en el inmueble, sino las evidencias recolectadas. En el lugar se encontraron bitácoras de movimientos, mapas con rutas logísticas, nombres clave y fotografías de integrantes del CJNG. Y aunque las investigaciones aún están en curso, el simple hecho de que su nombre aparezca vinculado a uno de los cárteles más poderosos y violentos del continente ha disparado todas las alarmas. Este acontecimiento llega en un contexto particularmente sensible. México vive una crisis de violencia persistente, donde los grupos criminales no solo disputan territorios, sino que también infiltran estructuras sociales, económicas y políticas. Y en este contexto, figuras aparentemente inofensivas pueden convertirse en piezas clave dentro del engranaje del narco. La figura de Omar García Harfuch no es nueva en estos escenarios. Su historial en operativos de alto riesgo lo coloca como uno de los actores más determinantes en la lucha contra el crimen organizado. Pero incluso él reconoció, en declaraciones extraoficiales, que este caso es particularmente complejo debido al perfil bajo de la sospechosa y la sofisticación con la que se ocultaban las pistas. Valeria Márquez, cuya presencia en redes sociales era prácticamente nula y cuyo rastro digital parecía deliberadamente limitado, habría actuado como facilitadora logística. No se trata, al menos hasta ahora, de una operadora armada, sino de alguien que, presuntamente, gestionaba recursos, conexiones, rutas y comunicaciones. Si esto se confirma, hablaríamos de una figura clave, de las que pocas veces salen a la luz. Las autoridades han sido cautelosas. Hasta el momento no se han emitido declaraciones oficiales que confirmen la detención, ni se ha publicado su ficha como persona buscada. Sin embargo, lo que ha trascendido en medios especializados y filtraciones es que su rol podría haber sido mucho más importante del que inicialmente se pensaba. Estamos ante un posible caso de doble vida, donde la apariencia ocultaba una función dentro del cártel que podría haber sido determinante para la movilidad del grupo en zonas urbanas de alto perfil. Ahora bien, lo que muchos se preguntan es, ¿cómo logró burlar durante tanto tiempo los sistemas de inteligencia y vigilancia? ¿Fue protegida por alguien dentro de la estructura gubernamental o simplemente supo moverse con inteligencia y discreción? En las próximas horas, se espera una conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se presume que se darán a conocer más detalles sobre los hallazgos del cateo, los vínculos financieros de la sospechosa y posibles ramificaciones internacionales de esta operación. Por ahora, lo que sabemos con certeza es que este caso apenas comienza y que su repercusión podría escalar rápidamente si se confirman los nexos con otras figuras públicas o si salen a la luz más nombres implicados en la red. Y mientras la expectativa crece, los medios ya han comenzado a hacer eco de la magnitud del hallazgo. No se trata simplemente de una sospechosa más, sino de alguien que, según las primeras líneas de investigación, habría sido clave en la consolidación de una red de comunicaciones entre células del CJNG en el centro del país. Los investigadores han revelado que parte del material decomisado en el cateo incluye teléfonos encriptados con aplicaciones de mensajería que no figuran en tiendas oficiales, además de discos duros extraíbles con rastros de transferencias económicas irregulares. Todo apunta a un sistema diseñado para operar en las sombras, lejos del radar fiscal y de inteligencia, y cuya estructura parece haber sido orquestada por alguien con conocimiento técnico avanzado. Pero lo más preocupante es la posibilidad de que existan más personas como Valeria Márquez, figuras con apariencia inofensiva, alejadas del perfil criminal tradicional, y que cumplen roles estratégicos en organizaciones criminales que ya no se limitan al narcotráfico, sino que abarcan extorsiones, lavado de dinero, tráfico de personas y operaciones con criptomonedas. Es el crimen organizado del siglo XXI, silencioso, digital,
encubierto y profundamente infiltrado. En redes sociales, el nombre de Valeria Márquez ya comienza a circular. Algunos la describen como una mujer reservada, con estudios universitarios y sin antecedentes visibles. Otros aseguran haberla visto en reuniones sociales de alto nivel, siempre discreta, sin protagonismos. Es justamente ese perfil el que, según analistas, la hacía ideal para cumplir funciones como enlace o intermediaria. El hecho de que Arfuch estuviera al frente del operativo tampoco es casual. Quienes conocen su trayectoria saben que no se involucra directamente en casos menores. Su presencia confirma que la investigación tenía un peso considerable, y que los indicios reunidos contra Márquez eran sólidos. No se trató de una redada más, fue una operación selectiva, precisa y con un objetivo claro. Y sin embargo, los vacíos siguen siendo muchos. ¿Cuál era exactamente su rol dentro del CJNG? ¿Desde cuándo colaboraba con ellos? ¿Actuaba por voluntad propia, por coacción, o incluso por dinero? ¿Qué otros nombres podrían surgir si se decodifican los archivos encontrados en los dispositivos? Las autoridades mantienen hermetismo, pero fuentes cercanas aseguran que en las próximas 48 horas podría haber más cateos relacionados. Las pistas encontradas apuntan a otros departamentos, a otros nombres, a una red que podría estar extendida por al menos 3 estados del país. Es aquí donde entra en juego una cuestión clave, la relación entre el crimen organizado y la vida cotidiana. Ya no hablamos de campamentos en la sierra o convoys armados en caminos rurales. Ahora hablamos de criminales que visten de gala, que usan tarjetas corporativas, que operan desde oficinas bien decoradas en edificios modernos. El enemigo ha cambiado de rostro y, por eso mismo, es más difícil de detectar. El caso de Valeria Márquez también abre un nuevo debate en torno al papel de las mujeres dentro de los cárteles. Durante años se creyó que su función era marginal o secundaria, pero los últimos casos demuestran que algunas ocupan posiciones de poder, de logística, de inteligencia financiera. No son pocas las veces que, detrás de una operación que mueve millones, hay una mente calculadora y estratégica que no coincide con el estereotipo masculino que durante décadas se ha retratado en los medios. Lo que sí está claro es que esta investigación marcará un antes y un después. Y si se logra comprobar la vinculación directa de Valeria Márquez con el CJNG, podríamos estar frente a uno de los golpes más simbólicos y delicados contra la estructura urbana de este cártel. Por ahora, la sociedad espera respuestas. ¿Cómo una mujer aparentemente común, sin historial delictivo, sin señales visibles de criminalidad, termina siendo objetivo de uno de los operativos más precisos del último año? ¿Qué otras figuras similares podrían estar operando en la capital bajo el mismo manto de discreción? El reloj corre. Las autoridades están trabajando contra el tiempo para descifrar los archivos, rastrear las rutas del dinero y determinar si Márquez actuaba sola o como parte de una célula urbana. Y mientras tanto, la tensión no baja. Porque si esta historia nos ha enseñado algo, es que el crimen organizado ya no necesita fusiles para operar, le basta con inteligencia, redes sociales limpias y la capacidad de moverse como un pez en el agua entre nosotros. Mientras tanto, en los pasillos del poder, el caso Valeria Márquez ya está generando tensiones. No solo los organismos de seguridad, sino también en sectores políticos que temen que la investigación destape conexiones más profundas de lo que se ha hecho público hasta ahora. Hay quienes sospechan que su cercanía con ciertos círculos empresariales y sociales podría comprometer a personajes de alto perfil que, hasta hoy, han permanecido intocables. Analistas en materia de seguridad coinciden en algo: la operación no fue improvisada. Para llegar hasta Márquez se requirió de seguimiento satelital, intervención de comunicaciones y una filtración mínima de información. Esto indica que el equipo de Arfuch trabajó con una lista muy limitada de personas enteradas, lo cual confirma el nivel de riesgo y sensibilidad del objetivo. Algunas versiones no confirmadas señalan que en el cateo se recuperaron claves de acceso a cuentas bancarias internacionales y se identificaron movimientos sospechosos hacia paraísos fiscales. Si esto se confirma, estaríamos hablando de una red de lavado de dinero con tentáculos fuera del país, lo cual podría escalar el caso a nivel internacional. Incluso hay rumores sobre una posible colaboración con agencias extranjeras, algo que ni se confirma ni se niega, pero que explicaría el hermetismo absoluto de los mandos superiores. Y mientras todo esto ocurre, la figura de Arfuch vuelve a colocarse en el centro de la escena. Su papel ha sido, desde hace años, polémico pero efectivo. Sobreviviente de atentados y conocedor profundo de las estructuras criminales, su participación en esta operación envía un mensaje claro: el gobierno federal, pese a las tensiones internas y los recortes presupuestarios, aún tiene la capacidad de golpear al crimen organizado con precisión quirúrgica. Por otro lado, el caso reabre el debate sobre las nuevas caras del narco. Ya no se trata del capo tradicional, tosco y armado, sino de perfiles como el de Márquez, jóvenes sin antecedentes penales, sin historial criminal,
con estudios, idiomas, preparación profesional y, sobre todo, una red de contactos construida desde la normalidad. Este tipo de perfil representa un desafío enorme para las autoridades. ¿Cómo identificas a alguien que no parece sospechoso? ¿Cómo detectas una red cuando todos los implicados se comportan como ciudadanos ejemplares? Esa es la nueva cara del crimen, silenciosa, elegante, pero igual de letal. La sociedad, mientras tanto, observa con una mezcla de asombro y escepticismo. En redes sociales, las teorías se multiplican. Algunos aseguran que Márquez fue utilizada como chivo expiatorio, otros, que formaba parte de una red mucho más grande y que solo se ha tocado la punta del iceberg. Hay quienes incluso sospechan que detrás del cateo hay motivos políticos, relacionados con futuras elecciones o con vendetas internas entre facciones de poder. Sea como sea, lo que está claro es que el caso ha sacudido los cimientos de la percepción pública. Porque si alguien como Valeria Márquez puede estar vinculada a un cártel tan violento como el CJNG, ¿cuántos más podrían estar operando desde oficinas, salones de belleza, cafeterías de moda o apps de mensajería? No es solo una cuestión de narcotráfico. Es una advertencia. El crimen ya no necesita operar desde la clandestinidad, ha aprendido a disfrazarse de rutina, de juventud, de éxito, de vida normal. Y eso lo hace mucho más difícil de combatir. Y mientras esperamos respuestas, la reflexión queda sobre la mesa. Ya no se trata solo de combatir al narco. Se trata de entender que está más cerca de lo que pensamos. Que ya no se mueve con armas, sino con hojas de cálculo. Que su rostro no siempre es el de un sicario, sino también el de una persona que pasa desapercibida, hasta que es demasiado tarde. Así cerramos esta cobertura especial. Seguiremos atentos, porque lo que comenzó con un cateo, hoy amenaza con sacudir los cimientos de la seguridad nacional. Gracias por acompañarnos.